Dios, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí al frente de esta iglesia para ahora exponer tu palabra. Guía esta exposición, que sea tu espíritu el que nos ilumine en todo momento. Y te pido, Señor, que tu iglesia sea edificada, solamente que yo sea ese instrumento tuyo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dejen, como traigo un libro de más de los que acostumbro traer, déjenme termino de acomodar aquí. Hermanos, iniciamos ahora un nuevo mes. Hemos concluido las celebraciones de Semana Santa. Creo que hemos sido muy edificados todos en esta semana. Pero este mes ahora queremos meditar en la Sagrada Escritura en dos vertientes. Una de ellas retomando el libro de los Salmos. Recordemos que por ahí de enero es que empezamos y tomamos algunos salmos muy emblemáticos, muy famosos de nuestra iglesia. Este mes vamos a retomar salmos, pero ahora nos vamos a ir hacia la parte final de este libro. Y por el otro sentido es que vamos a estar predicando acerca de lo que es la adoración en general y nos vamos a enfocar mucho en la alabanza. Así que son dos términos de suma importancia para la iglesia. Yo sé que todos hemos escuchado esos dos términos, adoración y alabanza. Lo que quiero en esta tarde es que salgamos con una mayor claridad de qué es eso, porque a veces incluso lo tendemos a confundir o a manejar como sinónimos. Vamos a ver, hermanos. Quisiera comenzar con el término de adoración. Y es que es muy importante que el día de hoy salgamos de este espacio con la idea muy clara de a todo esto, ¿qué es adorar? Porque fuimos convocados para venir a un culto. ¿Cómo le llamamos, hermanos? Culto de adoración. A eso venimos. Y de repente nos encontramos con que es que, pastor, también en tal parte hay un culto de adoración y son 2 horas y media de cantos del grupo de alabanza. Es que fui al culto de adoración de allá. ¿Es lo mismo? Es que cuando vengo aquí, pastor, todo es lo mismo, siempre, pastor, es lo mismo en el culto. En cambio allá, 2 horas de cantos Dios permita que el día de hoy salgamos de ese espacio con la idea clara de qué es nuestro culto de adoración. Si me voy primero a una primera instancia que es el diccionario y busco la palabra adorar, me voy a encontrar con la siguiente definición, se las dejo en su mente. Reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. En lo personal, cuando yo revisaba esta definición de diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, me pareció una definición en lo personal muy sencilla, sin gran profundidad. Reverenciar o rendir culto a una deidad. Vámonos mejor a buscar otras definiciones. Y la oportunidad que tenemos el día de hoy de ir conociendo el origen de las palabras. Y para ello Internet ya nos abre muchas posibilidades. Entonces vamos al origen de la palabra adorar. Porque podría darnos tal vez una definición también muy sencilla o tal vez podemos profundizar más allá. La palabra adorar como tal es una palabra que en español viene del latín. Recordemos que nuestra lengua español es latina. Y dice el diccionario, se encuentra compuesta de 2 partes. Ad y orare. Adorar. Ad significa hacia. Orare significa decir.
Por lo tanto, cuando junto la palabra es decir hacia. Como que queda inconclusa la idea, tal vez desde la etimología, desde la raíz de la palabra, pero ya con el uso cotidiano podemos entender que cuando pronunciamos la palabra adorar, si nos vamos al ámbito latino, estamos diciendo que estamos elevando, haciendo una oración a alguien en específico. Y si usamos mucho esa palabra adorar en el contexto religioso, pues sabemos entonces que estamos haciendo una oración hacia Dios. Ya como que nos dice un poquito más, venir al culto de adoración. Ya como que cuadra un poquito de lo que venimos a hacer aquí. Pero vamos más hacia allá, hermanos. Porque creo que hay una mayor riqueza cuando nos acercamos al término adorar con base en lo que dice la Biblia y con base en las lenguas en las que fue escrita la Biblia. Porque vamos a poder entender que es todavía un significado más profundo, más impactante para la vida del creyente. Vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo. No sabemos hebreo. En el seminario nos dieron clase de hebreo y es sumamente complicadas algunas temáticas, pero sí nos enseñaron a identificar palabras en el hebreo. Identifico la palabra y me voy a un diccionario. ¿Qué significa? La palabra adorar en el hebreo es la palabra chajá. Chajá. Y vean lo que significa. Significa inclinarse, postrarse, hacer reverencia. Ya no más es elevar una oración, sino ahora es una actitud. Me inclino, me postro, hago una reverencia. La palabra adorar en el Nuevo Testamento, que es en el griego, también nos dice mucho acerca de lo que es adorar. Más que una acción, una actitud. La palabra es proskuneo. Pros, hacia. Cuneo, besar. Ese es el origen de la palabra. Besar hacia. Pero vean algo muy interesante que me encontraba. Cuneo, esto de besar, decía el diccionario, todavía besar viene de una raíz que es kuon, y que significa perro. Y decía el escritor del análisis de la palabra, lo que pasa es que cuando surge la palabra adorar, nos estamos imaginando la imagen de cuando un perro lame la mano del amo. Vean desde dónde viene, cómo es todavía muchísimo más profundo. Porque entonces podemos entender que la palabra adorar en la Sagrada Escritura es inclinarse, es besar. Besar en esa imagen que tenemos de el perro está totalmente entregado a ti. Porque te reconoce como el que le das de comer, como el que le lleva agua, el que lo saca a pasear. Es en ese sentido de entrega, de inclinarte, pero es conocida en las series japonesas, ¿no? Como allá en Corea y en Japón, la reverencia, inclinarse ante alguien. Pero en el contexto bíblico es inclinarse, pero todavía más allá de lo que hacen la cultura oriental. Es inclinarse hasta el piso. Es colocarse de rodillas totalmente entregada a la persona a la cual se está adorando. Eso es adorar. No solamente es reverenciar, es rendir un culto, hacer una oración, sino que adorar en el contexto de la Sagrada Escritura es entregarse totalmente a alguien. Que en nuestro caso es entregarnos totalmente, postrarnos totalmente y declararle todo nuestro ser
a Dios. Por eso es común encontrar que la palabra adorar viene seguida o acompañada de esta actitud. Dice allá Génesis 24:26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Juntos. Inclinarse y adorarse, entregarse totalmente a Jehová. Dice Éxodo 4:31, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo, ya no nada más una persona. El pueblo, ¿qué es lo que hizo? Junto. Inclinarse y adorar. Entregarse totalmente a Dios. Mateo 2, un pasaje muy conocido para nosotros. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Es de llamar la atención, y lo escuchaba en la semana, hermanos, unos magos, sabios, se inclinaron, adoraron, se postraron totalmente ante un bebé. Ante un bebé, que tal vez todavía ni hablaba, que usaba pañales. Eso es adorar, hermanos, entregarse. Y es por eso que la vida de los creyentes en Dios, la vida de los creyentes en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, debe ser de una completa adoración a Dios, de una cotidiana adoración a Dios, vivir totalmente inclinados ante el Padre. La vida del creyente debe ser estar inclinados en todo momento y entregados en todo momento al Hijo. Un creyente, nos inclinamos, reverenciamos, nos entregamos totalmente al Espíritu Santo. Eso es adorar a nuestro Dios. Y por eso el salmista, en aquel pasaje que también conocemos, nos invita, dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así que, hermanos, qué bendición es que la iglesia de Cristo nos podemos reunir un día de la semana a adorar a Dios. Dios nos está invitando a que el día domingo, día que celebramos y recordamos la resurrección de Jesucristo, venga a la iglesia, adoremos, postremos, nos arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es así que en el templo nos inclinamos ante el Dios soberano. Es así que en el culto de adoración nos entregamos completamente a Cristo como nuestro Señor y Maestro. Es así que en este templo, en el culto de adoración, en el culto de entrega a Dios que le tenemos, dejamos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos mueva a adorar. Nuestra adoración es trinitaria, hermanos. Y por eso, la estructura del culto de adoración de la iglesia reformada. Porque con todas las partes del culto, lo que buscamos es que toda la comunidad de fe, todos los que estamos aquí presentes o las personas que están conectadas, adoremos a Dios, que nos inclinemos ante Dios. Hermana, hermano, el culto de adoración, fíjense que inicia desde el hecho en que Dios es el que puso en su corazón el deseo de venir a adorar a Dios. Hermanos, hay que reconocer la naturaleza pecaminosa del ser humano nos hace ir en contra de los designios de Dios. Y por eso no es nada extraño que nos negamos de manera natural a venir al llamado a Dios, que Dios nos hace. Ay, pastor, es que me desvelé. Sí, llegué a las 3 de la mañana porque tuve
Sí. Ay, Dios entiende. Ay, pastor, es que es el día de descanso. Trabajo tanto, tanto, tanto que el domingo es el día que me despierto a la 1 de la... Ok. Por eso, qué hermoso es que Dios no deja esa decisión en nosotros. Dios es el que en la mañana puso en tu corazón el deseo de venir a adorarle. Con todo el cansancio que de repente tenemos, con todas las situaciones que de repente nos enfrentamos, Dios es el que está en tu corazón y te dijo, acuérdate, es día en que hay que ir a adorar junto con la iglesia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo empieza de Dios, hermanos. Eso lo dice Filipenses, ¿no? Si nos lo dejara a nosotros, estaría vacío aquí. Qué hermoso que todo empieza de Dios. Dios es el que en vosotros produce el querer. Quiero ir a adorar. Como el hacer, y me voy a parar, me voy a levantar y a bañar y a cambiar y por su buena voluntad. Así que qué bendición tan grande es que el culto de adoración inicia con Dios saludándonos. Imagínense, hermano, ya llegamos, viajamos 1 hora, 30 minutos, no sé cuánto tiempo nos lleva reunirnos aquí en este templo. Y lo que hace nuestro Dios es, Él inicia el culto. Él nos saluda. Por eso, siempre el saludo es un pasaje de la Biblia, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, diciéndonos, bienvenido a mi casa, bienvenido a este culto de adoración. Y una vez que hemos escuchado el saludo de Dios, ahora vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con Él, agradecerle a Dios, pues que me trajiste, que voy a estar en comunión contigo y junto con la iglesia. Gracias, Dios, porque me invitaste a esta celebración. Mientras tanto, la hermana Olivia interpreta música, el preludio. ¿Para qué? Para que después le ofrecemos a Dios nuestro culto de adoración. A ti y solo a ti, Dios, te queremos adorar. Quita todo pensamiento ajeno, porque es a ti a quien queremos adorar. Si ustedes se fijan, estamos analizando las partes que ya hicimos. Luego, Dios nos vuelve a hablar. Dios nos llama a adorarle. Por eso también el llamamiento a la adoración siempre es una lectura bíblica. Y nosotros le respondemos a veces con un himno. De repente van a ver que después del llamamiento a la adoración, el pastor pone un himno en donde le decimos, Dios, aquí estoy. Vamos a iniciar nuestro culto, vamos a alabarte, vamos a cantar, vamos a adorarte, Dios. Pero después nos acordamos de algo. Somos indignos de acercarnos a tu trono. ¿Por qué? Porque somos dados al pecado. Así que antes de podernos acercar a ese llamamiento que nos está haciendo Dios para adorarle, Dios sí, pero recuerdo que soy pecador. Confieso mi pecado. Puedo confesarlo a través de una lectura bíblica, a veces lo confieso cantando un himno. Yo le estoy diciendo, Dios, tal como soy de pecador. Oramos a Dios. A veces lo hace el hermano que dirige una oración general. A veces nos dice, hablen con Dios en silencio. Le dices a Dios, sí, cierto, soy pecador. Y entonces nos alegramos. Leemos la seguridad que Dios nos da de que nos ha perdonado. A veces no es la lectura de la seguridad, sino es un himno que nos dice, Dios te perdonó. Acércate a Dios. Tienes ya todo a través de la sangre de Jesucristo, toda la oportunidad de acercarte ahora sí a adorar a Dios, porque ya te recordé que Dios te perdonó. Así que siguiendo con esa entrega de todo nuestro ser en el culto de adoración a Dios, tenemos ahora la oportunidad de acercarnos a Él, intercediendo unos por otros, apoyándonos en oración.
Tenemos oportunidad ahora sí de acercarnos todos en conjunto, alabando a Dios, diciéndole: grande es Jehová y digno de adoración. Diciéndole: sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Diciéndole: oh Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Le alabamos, lo reconocemos, para después preparar nuestro espíritu para leer de manera conjunta la palabra de Dios. Todas las partes, hermanos, del culto de adoración son importantes, todas. Pero también hay que decir que el culto de adoración reformado va llevando a la iglesia hasta un punto clímax. No que no sea importante toda esta parte, sí, es sumamente importante, como ya los mencioné, pero llegamos a un clímax en donde la iglesia está: háblame Dios. Vine a este lugar también para escuchar tu palabra. Y entonces nos invita el hermano que está presidiendo a buscar la lectura bíblica. Si se fijan, es una lectura que no ponemos en la pantalla. Es una lectura que sí les decimos: búsquenla en su Biblia. Que les conste, que carguen su Biblia a este templo, la abran y busquen el texto bíblico. Hoy se leyó el Salmo 150. Y podríamos terminar tal vez ahí. Ya nos habló. Pero me acordaba de aquel pasaje de Hechos capítulo 8. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entendieron el Salmo 150? Habrá quien me diga: sí, pastor. Habrá quien me diga: sí, pero tengo duda de esto. No me quedó claro. O habrá quien lo leyó, pues porque todos los demás lo leyeron y pues también lo leo. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay que explicar la palabra de Dios. Algo que hacía Pablo, algo que hacía Jesucristo: entraba a la sinagoga y explicaba la Escritura. Por eso tenemos la predicación de la palabra. Por eso dedicamos gran parte del culto de adoración a explicar lo que leímos en la palabra. Después de que ya recibimos palabra de Dios, la respuesta que tiene la iglesia ante ese mensaje que ha sido explicado, ha sido leído, es: Dios, te quiero seguir adorando. Dios, quiero seguirme inclinando ante ti. Quiero que esa actitud de inclinarme hasta el suelo, de proscuneo, de chajá, siga presente en mi vida. Por eso te entrego todo mi ser ante ti, Dios. Por eso oramos de confirmación. Por eso cantamos un himno que nos ayuda a reforzar el mensaje. Y de manera natural, hermanos, está: Dios, te entrego mis diezmos. Dios, te entrego mi ofrenda. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios, ¿qué más puedo hacer después de que me hablaste tan maravillosamente? Después de que perdonaste mi pecado, después cumplo. Es la respuesta que la iglesia tiene para con Dios, la entrega del diezmo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto traigo? ¿Cuánto propusiste en tu corazón? Desde que saliste de tu casa, hermano, ¿ya traes establecido cuánto le vas a entregar a Dios? Es respuesta, hermanos. El ofertorio no es que el pastor te exige. No, hermano. El pastor, gracias a Dios, sigue siendo el mismo pastor
Si das el diezmo, no das el diezmo. Si das la ofrenda, no das la ofrenda. Es tu responsabilidad. Es esa respuesta ante la palabra de Dios la que te mueve a ti a decir: Dios, te respondo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Más comentario, hermanos. Si es posible, en los sobres, póngale quiénes son o a qué está destinado, si es diezmo, si es ofrenda, porque de repente cuesta trabajo con los diáconos hacer esa diferenciación en la cuestión de ofrendas. Así que nos acercamos al término de nuestro culto de adoración. Y tenemos ahora los momentos en los que Dios nos permite, vamos a tener comunión unos con otros. Vamos a alegrarnos con las personas que cumplieron años y que están dando gracias a Dios. Vamos a saludarnos entre todos. Vamos a ver y escuchar cuáles son las actividades que tenemos como iglesia local. A ver en cuál me puedo yo conectar o cuál me llamó la atención y busco un espacio para ver si por ahí puedo conectarme. ¿Dónde puedo seguir adorando a mi Dios como iglesia? ¿Dónde puedo seguir durante la semana postrándome ante el soberano? Concluimos nuestro culto de adoración con una bendición que Dios nos da. A veces, la mayor parte de las veces, es a través de la voz del pastor. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el Padre y que el Espíritu Santo esté con ustedes. Pero no siempre es así. A veces es en voz de alguno de los líderes que despide. Usamos mucho la bendición arónica. O en el esfuerzo cristiano usamos otra bendición: la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guarde vuestros corazones. Hay personas que despiden el culto con el Padre Nuestro. Nos despedimos. Termina el culto después de esa bendición con nosotros nuevamente orando. Gracias, Dios. Gracias por esta adoración que te da tu iglesia. Mientras la hermana Olivia interpreta el postludio. Para salir del templo, a seguir con nuestra vida de adoración, de postrarnos, de entregarnos a Dios desde que salimos del templo hasta que volvemos a regresar. Quiero rápidamente desviar ahora la atención a una de las partes de este culto de adoración que es central para la vida de la iglesia. Todos los domingos tenemos esa parte dentro del culto. Y me quiero ahora enfocar en el momento de alabanza a Dios. Alabar, hermanos, en hebreo es la traducción de la palabra halal. Halal. Seguramente les suena ya un poquito esa raíz, porque hay una palabra que pronunciamos mucho en el contexto religioso: halal, halel, halel, aleluya. Aleluya es alabar, glorificar, celebrar, cantar. Y la palabra en el Nuevo Testamento, aineo, también significa alabar a Dios. Decir algo, hablar de alguien de manera positiva. Eso es alabar a Dios. El pueblo de Dios está invitado a alabar a Dios. El por qué alaba a Dios lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, hermanos, pero les pido que tengan abierto el Salmo 150. El Salmo 150 en su versículo 2 nos dice el por qué alabar a Dios. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Así de sencillo. Alabad a Dios porque es grande. Alabad a Dios porque lo reconocemos que está por encima de todo. Porque le queremos dar gloria. Dicen Dios habla hoy. Alábenlo por sus hechos poderosos. Hermana, ¿usted ha vivido hechos poderosos de Dios? Alábelo. ¿Usted ha visto que en otras personas ha hecho Dios hechos poderosos? Alabe a Dios. Dice Dios habla hoy, alábenlo por su grandeza infinita. ¿Tiene algún límite Dios? Ninguno. Es eterno, es infinito, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Alabe a Dios por eso.
El salmista invita al pueblo a recordar esos hechos poderosos que ha vivido como pueblo. Imagínense tal vez en la mente del salmista cuando puso esta frase, alabad a Jehová por sus proezas, tal vez está pensando en el Dios creador. Eso es una proeza. Tal vez está pasando en su mente el arca de Noé, cómo salvó a unas personas. Ese es un hecho poderoso. Tal vez está pensando la elección de Abraham, la liberación del pueblo de Egipto, el cuidado que Dios tuvo en el viaje en el desierto. Por eso está diciendo, alábenlo por sus proezas. Está invitando a la iglesia porque tal vez está pensando en la protección que dio Dios a través de los jueces, o cómo Dios introdujo con poder a la tierra prometida a su pueblo. La iglesia actual, hermanos, seguimos viviendo proezas de Dios. Hermano, Dios nos sigue cuidando. Dios nos sigue trayendo a los que han de ser salvos. Dios sigue proveyendo a la iglesia y sigue dando protección a la iglesia. Por eso ese mensaje, alabad a Dios por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, es también para nosotros. Pero paso a una última parte del mensaje, hermanos. La alabanza a Dios es una expresión humana. Después vamos a ver, en la próxima semana, si Dios lo permite, la cuestión de la naturaleza y con otro salmo. Pero hoy vamos a verlo como expresión humana. Sí es cierto, hermanos, dice el Salmo 151 en la segunda parte, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, que le digamos lo grande que es, que lo reconozcamos, lo grande que es en todas partes, porque el firmamento es el cielo y todo está cubierto por el cielo. Dios resalta algo muy importante al inicio de ese salmo. Dice, alabad a Dios en su santuario. Hermanos, yo no sé si usted conozca de alguna especie animal, alguna especie vegetal, que a lo largo de la historia ella haya hecho lugares sagrados para juntarse y para alabar a Dios el Creador. En lo personal no se me ocurre, meditaba y pensaba, las hormigas hacen un santuario, un templo para Dios, donde se juntan todas las hormigas y le dicen a Dios, ¿eres nuestro Creador? Las aves construyen algún espacio, en el hebreo un espacio kodesh, que quiere decir un lugar apartado, un lugar santo. Es la palabra que viene para santuario. Un lugar apartado, un lugar especial para que el pueblo lo alabe. Hermanos, el ser humano sí. El pueblo de Dios sí lo tiene. En el libro de Génesis vamos a ver que los patriarcas levantan altares, un lugar especial donde se manifestó Dios y alaban a Dios. Después se construye el tabernáculo de reunión en medio del desierto, un lugar especial. El templo de Jerusalén, idea de David y construido por Salomón. Más adelante las sinagogas durante la época en la cual están fuera de su territorio. Lugares donde alaban a Dios, donde se juntan para decirle lo grande que es Dios. Después de los tiempos bíblicos seguimos teniendo lugares separados en donde se adora a Dios y que les llamamos templos. Gracias a Dios, hermanos, tenemos uno. Allende 139 en la alcaldía de Coyoacán. Desde hace 75 años, bueno, en diciembre se cumple 75 años que se abrió las puertas de este templo, de este lugar, de este santuario, de este lugar Kodesh, de este lugar apartado para que la iglesia, el pueblo de Dios, venga y le diga a Dios, grande eres tú, grande es Jehová y te damos loor por tu grande poder. Maravilloso eres. Alabad a Dios en su santuario. Esa es una acción humana. Pero también vemos que es una expresión humana el alabar a Dios, porque en algún momento de la historia, hermanos, Dios permitió que se crearan lo que llamamos instrumentos musicales. Y vean lo antiguo que son. Si yo me voy en la escritura hasta Génesis 4, verso 21, el nombre de su hermano fue Jubel, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Acaba de pasar lo de Caín y Abel. Génesis 3 es la caída del pecado, pasa lo de Caín y Abel y ya está la música. Génesis 4, los que tocan arpa y flauta. Y es que a algunas personas se les ocurrió en algún momento soplar a través de un carrizo, a través de un cuerno hueco, le quitaron el cuerno a un animal y ¡ay! Suena. ¡Ay! Suena. Aquí en las personas de Mesoamérica, de América, los caracoles, ¿no? ¿Cómo le hacen? Yo nunca he podido sacar una sola nota de ahí. Vieron que podían producir un sonido especial. E incluso que si en ese carrizo le hacían hoyitos diferentes, aumentaba el sonido, lo disminuía, iba cambiando el sonido, lo que va a dar origen a las flautas, por ejemplo. Otra persona en algún momento de la historia de la humanidad vio que estaba un hilo tensado, lo movía y ¡pum!, se producía un sonido. Y después vio que si ponía dos hilos, pum, 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 y si uno era más grueso, pum, 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 se crean instrumentos de cuerdas, en donde se juntan ya varias cuerdas como el arpa, como la cítara, también mencionada en la escritura, la cítara que más adelante va a dar origen a un instrumento que conocemos, cítaras, guitarra, de ahí viene. ¿Alguien más se dio cuenta de que si golpeaba un tronco o un pedazo de cuero ahí tensado, pum, pum, o dos metales, o dos maderas, creaban otros sonidos, se crean los panderos, los símbolos, lo que después vamos a conocer como batería, ¿no? Hermanos, alabanza a Dios como una expresión humana. Dice el verso 3 al 5 del Salmo 150. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. No sé, hermanos, si existan animales, vegetales que construyan instrumentos musicales de viento, de cuerdas, de percusión, pero algo que sí sé es que el ser humano sí los construimos. Los aprendemos a tocar de manera armoniosa y de hecho Dios pone el talento en algunas personas para ir perfeccionando el uso de esos instrumentos musicales. Allá cuando se va a introducir la adoración en el templo de Salomón, allá en Crónicas 25, primer libro de Crónicas 25, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Sí, hermanos, a mí no se me da el piano, dirá alguno, ¿no? A mí no se me dio, lo intenté, pero sí es cierto. Hombres idóneos para la obra de su ministerio. Por eso, ¿cuántas horas habrás dedicado, hermana Oli, a prepararte? Idóneos. Sí, es cierto, no todos tocamos instrumentos, pero hay personas especiales que Dios encargó. Así que el salmista invita a su pueblo, Dios invita a su pueblo a que los usen esos instrumentos para alabarle, para decirle y expresar con el sonido que producen esos instrumentos, con salterios, con címbalos de resonantes, con címbalos de gozo, a alabarle. Nada más quiero hacer un paréntesis en un punto que parece sale del contexto del que estamos hablando y que ha llevado a las iglesias a la introducción de ciertas acciones en los cultos de adoración. ¿Cómo dice el verso 4, hermanos? Alábenle con pandero y danza, ¿verdad? La palabra para que pensemos es makhol, que viene de la palabra kuhol, que significa torcer, hacer girar de manera circular, que traducimos como danzar, retorcerse incluso de dolor, dicen algunos. El salmista está entonces invitándonos a que lo vemos creando un grupo especial que se pare enfrente de la congregación y que se pongan a danzar con velos, con banderas y muchas expresiones que hemos visto en algunas iglesias.
¿Qué está queriendo decir con makhol, con danzas? No es sencillo abordar el tema, hermanos. Hay varios aspectos a considerar en el análisis del término. Y en primer lugar quiero leerles en esta Biblia. No se preocupen, no es una Biblia falsa. Es una Biblia que me regalaron para Marcos Reyes. Como recuerdo, esta Biblia la compró su abuelita Emilia en el año 1936. ¿Sí? Entonces, es una Biblia que no es versión 60. La Biblia que leemos aquí es versión 60. Si fue de 1936, todavía no llegaba a esa versión. Leo ese versículo. Alabadle con adufe y flauta. Alabadle con cuerdas y órganos. Hay cambios. En el pasaje concreto, adufe y flauta. Es interesante, hermanos, que no se menciona la palabra danza, Se mencionan dos palabras. El adufe, que el adufe es un pandero cuadrado, que corresponde a la palabra pandero de nuestra versión 60. ¿Sí? Adufe y pandero, ahí son los sinónimos. Pero en la segunda palabra no usa la palabra danza, usa la palabra flauta. ¿Esto por qué, hermanos? Porque resulta que la palabra makhol tiene varios significados. Se puede interpretar como danzar, sí, pero también significa flautas. Y el traductor, cuando ve la palabra makhol y ve una lista de puros instrumentos, claro que llega a pensar, pues, ¿cuál uso? ¿Danzar o flauta? Pues si el contexto me está marcando puros instrumentos, pues pongo flauta. Por el contexto. Por eso la versión 1909 y muchas antiguas dice alabadle con adufe y flauta. Porque si pongo danza sale del contexto. Y de hecho, dicen algunos escritores, si hubiera dicho danza en el sentido de bailar, el rey David y Salomón, cuando establecieron el orden del culto en el templo, ¿por qué no puso un área dancística? Sí puso a los músicos ahí en el templo, un pasaje que leímos ahorita, ¿no? Idóneos, pero no puso grupos de danza en el templo. Sin embargo, ¿qué pasa con las traducciones modernas? Bueno, dicen las traducciones modernas que la palabra makhol era más comúnmente utilizada como danza, dado que en el contexto judío era muy común acompañar la música con el movimiento del cuerpo. No propiamente una danza coreográfica, no propiamente una danza con velos, sino es el movimiento del cuerpo. Y es que es común, hermanos, que en el ser humano de manera espontánea, cuando hay música, hay movimientos físicos. Hay factores culturales en donde, por ejemplo, vemos a las personas europeas cuando los invitamos a cantar. El europeo no se mueve, ¿no? Me imagino que nuestra hermana Ori habrá visto coros alemanes. De por sí su lengua es muy fuerte, muy agresiva, y parados. Pero ¿qué pasa en América? En Latinoamérica. O no sé si han visto personas haciendo música en África. También, hermanos, basta ver a los niños pequeños de preescolar. Por eso a mí en lo personal no me gusta tanto dar clases en el nivel preescolar. Desgastan físicamente mucho, porque se mueven. Y hemos visto a los pequeñitos aquí, ¿no? Y se mueven, ¿no? Y con sus palmas, y el movimiento corporal viene acompañado de la música. Ya no, mi hermana directora del coro se la pasa regañando al pastor. Porque primero el pastor necesitaba, no marque, pastor. Bueno, no dijo, no marque, yo soy la que marco, ok. No mueva la cabeza, okay. No mueva el pie. La música y el movimiento está implícito. A eso se refiere más esta frase. La música instrumental es acompañada en muchos momentos con nuestro cuerpo, aclarando solamente varias cosas.
Está invitando a todo el que respira a unirse a este movimiento musical para alabar a Dios. No solamente está invitando a un grupo de danzantes que hacen coreografías ya preparadas. Es importante también aclarar que la música y por lo tanto la danza que la acompaña tiene una función que me gustó mucho cómo la maneja el pastor Naihuis. Una función ancilar en el culto. ¿Qué es eso de ancilar? Dice, una persona con una función ancilar es una persona que le ayuda, que le auxilia a una dama de la corte. Lo que busca esa persona que está al lado de la mujer de la corte es que resalte la nobleza de la dama a la cual está cuidando. La función de la música y en su momento de esos movimientos que tenemos es ancilar, es exaltar a Dios, exaltar el mensaje de Dios, no robarse toda la atención. Y también quería decir que es auxiliar en todas las funciones de la dama. Por lo tanto, cuando hablamos de música y danza, no son el centro del culto, hermanos. El centro del culto es la palabra de Dios. Por eso, ¿qué pasa a nivel local? Nosotros como iglesia, Getsemaní, nos cuesta trabajo movernos. Y está bien, está bien. Pero cuando vamos a alguna actividad, como hemos ido a cultos con el presbiterio, de repente sale la pantalla y de repente hay a los que nos cuesta trabajo. Aplaudo, no aplaudo, función ancilar de esos movimientos. Por eso no se espante, hermanos, si va a una iglesia presbiteriana donde aplaude. Adelante. Lo que no debe pasar es que ese aplauso le quite honor y gloria a Jesucristo. Muchas veces no nos sabemos el canto y por lo tanto no sabemos aplaudir. Si no sabemos aplaudir, pues tampoco nos metamos, porque se va a ir extraño, ¿no? Mientras todos van para aquí, yo voy en el contrapunto. Aquí. Quiero terminar, hermanos, con una última frase que nos dice el salmista y que nos lleva a cerrar todo este salmo. Dice el último verso: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hoy, hermano, usted se levantó, se dio cuenta que está respirando. Hoy usted se levantó y fue movido por Dios para venir a este templo o para conectarse en la transmisión. Hoy se levantó y sigue respirando y Dios le puso el deseo de adorar a Dios. Usted y yo estamos respirando en este momento, gracias a Dios, si no, santo susto que nos llevamos, ¿verdad? Estamos respirando juntos y Dios nos está invitando, todo lo que respira, alabe a Jehová. Que todo su ser se le entregue al Señor soberano. Nos invita a que cantemos juntos los que estamos aquí en casa, pero si hermano, usted que está allá en su casa, también levántese con nosotros, en su sala, en su comedor, donde esté conectado. Nos invita a que nos levantemos, alabemos y digamos: grande eres Dios. Y Dios le ha dado oportunidad a algunos hermanos que estamos aquí de tocar algunos instrumentos que cumplan esa función de acompañar la alabanza a Dios. Por eso le pedí al hermano Edgar que nos acompañe en este canto con la guitarra. Y por eso le pedimos que nos prestaran un pandero para unirnos en esa invitación. No se preocupe, hermano, no nos estamos desviando del culto reformado. Es simplemente estamos acompañando la alabanza de la iglesia con instrumentos musicales. Himno 706, Salmo 150. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor.
Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes. En su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Nos ponemos en pie para cantar, amigos hermanos.